Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Biden destaca reducción del déficit federal y defiende su plan económico. Estados Unidos empieza a expulsar a inmigrantes cubanos y nicaragüenses a México. Y los dilemas de Alemania por sus lazos con Moscú. No olvides comentar y suscribirte y dejar tu comentario. Ahora comenzamos. Biden destaca reducción de déficit federal y defiende su plan económico. El presidente Joe Biden afirmó que su plan económico ha logrado reducir el déficit de presupuesto federal de Estados Unidos por primera vez en 19 años. El presidente Joe Biden defendió este miércoles los esfuerzos de su administración para reducir el déficit federal de Estados Unidos, alegando que su plan ha logrado frenar 19 años de sobregiros. Quiero que se entienda bien. El año pasado hubo una reducción de $350 mil millones en el déficit y estamos en camino de reducir otro billón para fines de septiembre de este año, dijo Biden. Biden y su administración demócrata están siendo criticados por los republicanos debido a un histórico aumento de la inflación que algunos críticos atribuyen a un exceso de gastos durante la pandemia del COVID-19 y problemas en la cadena global de suministros. Biden, sin embargo, insistió en que el déficit anual está disminuyendo gracias a una mayor recaudación de impuestos y el fin de los gastos de emergencia por el COVID, algo que aprovechó para decir que nunca sucedió durante su antecesor, Donald Trump. La realidad es que el déficit subió cada año bajo mi predecesor, antes de la pandemia y durante la pandemia, señaló. Estados Unidos reportó déficits de presupuesto cada año desde el 2001. A partir del 2016, incrementos de gastos en el seguro social, la atención de la salud y los intereses de la deuda federal superaron los ingresos por impuestos. Un recorte de impuestos de Trump en el 2017 añadió más de $1 billón al déficit federal. Según Biden, la reducción del déficit proyectada para este año es la mayor en los récords y el Departamento del Tesoro calcula que podría amortizar la deuda nacional en este trimestre por primera vez desde el 2016. El presidente dijo que tiene un plan para reducir aún más el déficit federal y algunas presiones inflacionarias, al tiempo que permitiría al Medicare negociar precios de medicamentos por receta. Sin embargo, ese plan de casi $2 billones para expandir la red de seguridad social y enfrentar el cambio climático está estancado en el Congreso. Estados Unidos empieza a expulsar a inmigrantes cubanos y nicaragüenses a México. Un acuerdo de Estados Unidos con México le permitiría a Washington expulsar a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día hasta el 22 de mayo. El gobierno del presidente Joe Biden ha comenzado a expulsar a cubanos y nicaragüenses a México con base en una medida relacionada con la pandemia del COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo, expandiendo el uso de la norma incluso en un momento en que dice públicamente que intenta ponerle fin, señalaron las autoridades el miércoles. Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde 3 puntos fronterizos: San Diego, El Paso, Texas y el Río Grande Valley en Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores. Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press, a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo. Estados Unidos y México acordaron el 26 de abril que se llevarían a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses en un número muy limitado, según un funcionario mexicano de alto nivel que habló a condiciones de guardar el anonimato porque carece de autorización para realizar comentarios. Se tomó esa decisión debido a la llegada a la frontera de números más elevados de migrantes de esos dos países. México también tomó en cuenta que el gobierno de Estados Unidos había empezado a procesar visas en Cuba de nuevo, señaló el funcionario. El gobierno mexicano ya empezó a procesar visas para cubanos. Otro funcionario mexicano, que tampoco cuenta con autorización para hacer comentarios, confirmó que hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses estaban siendo expulsados desde San Diego en cumplimiento del Título 42, en un acuerdo que se extiende hasta el 22 de mayo.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hasta la semana pasada, México únicamente había acordado recibir a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, además de mexicanos, expulsados por el mandato del Título 42. Hay otras nacionalidades sujetas a dicha norma, pero los costos, las tensiones en las relaciones diplomáticas y otros factores dificultan a menudo el envío de esos migrantes de regreso a sus países de origen. Es prácticamente imposible que Estados Unidos repatrie a migrantes a Cuba o Nicaragua debido a las malas relaciones que tienen con esos gobiernos. Eso ha significado un enorme desafío para el gobierno de Biden en un momento en que más personas de esas naciones buscan refugio en territorio estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32,000 ocasiones en la frontera con México durante el mes de marzo, el doble que el mes anterior y 5 veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP. Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba en noviembre, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría entra al país por Yuma, Arizona o Del Río, Texas, o cerca de esos puntos. Además, se detuvo a nicaragüenses más de 16,000 veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas. Ponerle fin al Título 42 ha resultado controversial en un momento en que se aproximan las elecciones legislativas, incluso para el Partido Demócrata de Biden, en medio de preocupaciones de que Estados Unidos no esté preparado para el anticipado aumento en el número de migrantes que desean asilo. Las autoridades detuvieron a migrantes en más de 221,000 ocasiones en marzo, la cifra más elevada en 22 años. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han defendido públicamente la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, de ponerle fin a la medida, ya que no es posible seguirla justificando con el argumento de que se hace para proteger la salud pública. Pero la práctica de expulsar a cubanos y nicaragüenses contradice las declaraciones públicas del gobierno de que está reduciendo gradualmente la aplicación de la medida en preparación para el 23 de mayo. Estados Unidos ha expulsado a migrantes más de 1.8 millones de veces en virtud del Título 42 desde marzo del 2020, anulando, de hecho, el derecho a solicitar asilo, el cual está establecido en las leyes federales y tratados internacionales. Al hacerlo, los migrantes no están sujetos a las leyes migratorias, las cuales incluyen derechos a solicitar protección en casos de que padecen persecución en sus países de origen. El gobierno señaló en documentos judiciales que comenzó a procesar a más adultos procedentes de Centroamérica rigiéndose por las leyes migratorias tras el anuncio de los CDC del 1 de abril. Pero un juez federal de Luisiana dictaminó la semana pasada que no podía empezar a anular el Título 42 mientras estuviera en vigor. El juez federal Robert Summerhays criticó fuertemente la decisión de los CDC, insinuando que él intentaría mantener vigente el Título 42 después del 23 de mayo. Se programó una audiencia para el 13 de ese mes con el fin de que se presenten argumentos orales. Marisa Limón, directora de activismo y planeación en el Hope Border Institute, indicó que los activistas comenzaron a enterarse el lunes de las expulsiones de cubanos y nicaragüenses desde El Paso y posteriormente confirmaron esta nueva práctica con funcionarios estadounidenses. Limón señaló que el gobierno está tratando de sacarle el máximo partido al Título 42 antes de que expire. Consideró que es triste, pero coincide con las gestiones gubernamentales para que otros países del hemisferio occidental asuman más responsabilidad para recibir a gente que huye de sus hogares. Los dilemas de Alemania por sus lazos con Moscú. Alemania y Rusia han creado una gran interdependencia económica en las últimas décadas. Alemania necesita del petróleo y el gas ruso para su potente industria. Rusia también necesita del dinero que recibe de las millonarias exportaciones de energía que vende a Berlín. Pero esta estrecha relación entre Rusia y Alemania tiene también un trasfondo histórico marcado por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ante la guerra en Ucrania, esa relación está siendo cuestionada. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.